Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Pacto de Gracia. Una bendición tenerles aquí con nosotros y también una bendición estar con ustedes. Amados, antes que comenzamos, nada más tengo algunos anuncios. Así que después del servicio, por favor pongan sus ofrendas en la canasta atrás. Y también hoy no habrá escuela dominical hasta el próximo domingo, porque después del servicio habrá una comida, así que después del servicio sí vamos a convivir juntos y disfrutar comida juntos, y así que todos están invitados. Y ya para el otro domingo celebraremos la Santa Cena del Señor, ya para el otro domingo, el 6 de febrero. So beloved, let me just quickly go through these announcements in English. Welcome to Covenant of Grace Reformed Church. A blessing to have you join us and a blessing to be with you. And so after the service, you can put your offerings in the basket in the back. And today there will be no Sunday school until next Sunday. We'll have a potluck after our service, and so all of you are invited. And for next Sunday, we'll also be celebrating the Lord's Supper. So we'll be celebrating that next Lord's Day. Okay? And so, beloved, we will now begin officially with our call to worship. And this afternoon, our call to worship comes to us from Psalm 149, verse 1 and 2. Así que, amados, ahora vamos a comenzar con el llamamiento a la adoración que viene del Salmo 149, los versículos 1 y 2. Aquí leemos, amados. Cantar a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Amén. Ahora, amados, por favor pónganse de pie para recibir el saludo de Dios. Beloved in the Lord Jesus, will you please stand to receive the Lord's greeting? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar el primer canto. Aquí tienes en su himnario, celebremos su gloria, el número 107, al Rey adorar. So, beloved, we will begin with our first song, number 107, and we shall sing all the stanzas. And the title means Al Rey Adorar, is that we have come here to adore the King. And so we'll sing all the stanzas of number 107. Anciano de Elías, el gran defensor.
amados, durante este tiempo vamos a leer la ley de Dios y durante este momento ahora les voy a leer el octavo mandamiento aquí en Éxodo capítulo 20. Aquí enfocamos nuestra atención en el octavo mandamiento. Beloved, at this time I will be turning to God's law, so please turn with me to Exodus chapter 20 for the reading of God's law. And is our custom here in El Pacto, we will be focusing our attention on one of the Ten Commandments and then reading an explanation from the Heidelberg Catechism. And so, beloved, here we read the eighth commandment, Exodus chapter 20, focusing our attention on verse 15. Aquí leemos, amados, Éxodo capítulo 20, enfocando nuestra atención en el versículo 15, donde tenemos el octavo mandamiento. Aquí nada más dos palabras, amados. No hurtarás. Y aquí leemos, amados, lo que significa este mandamiento. And now let me read question and answer 110 and 111 from the Heidelberg Catechism, which explains the eighth commandment. Aquí les leo, amados. ¿Qué prohíbe Dios en el octavo mandamiento? Respuesta: Dios prohíbe no solamente el robo y la estafa, que son castigados por el gobierno, sino que Dios ve como robo también todas las malvadas trampas y artefactos por los cuales buscamos adueñarnos de los bienes de nuestro prójimo, ya sea por la fuerza o por engaño, tales como pesas injustas, medidas, productos, monedas, usura, o por medio de cualquier medio prohibido por Dios. También prohíbe toda codicia y el mal uso y desperdicio de sus dones. Ahora la pregunta 111. Pero, ¿qué te ordena Dios en este mandamiento? La respuesta: que yo promueva el bien de mi prójimo donde y siempre que pueda, que lo trate como quisiera que otros me traten a mí, y que trabaje fielmente para que pueda ayudar a los pobres en sus necesidades. Así que, amados, ahí leemos acerca de la ley de Dios y el mandamiento. También nos damos cuenta cómo nosotros ¿verdad? Podemos cumplir con la ley de Dios perfectamente, pero gracias a Dios que Cristo sí cumplió la ley perfectamente en nuestro lugar. Y ahora que estamos hablando del octavo mandamiento acerca del robo, es interesante, pero cuando pensamos de nuestra salvación en Cristo Jesús, lo podemos pensarlo de esta manera, ¿verdad? Que Dios nos compró, que nosotros somos propiedad de Dios, que en cierto sentido Dios es nuestro dueño, ¿verdad? Y pertenecemos a Él en cuerpo y alma en esta vida y en la vida que viene. Beloved, it is interesting that I should read the eighth commandment, because the eighth commandment about thou shalt not steal, there it convicts us about how we should be respectful of those private property, and also, of course, not engage in any kind of theft or deceit or deception in which we try to gain possession of our neighbor's property. And beloved, we are convicted of the fact that we have not kept this law nor any of the Ten Commandments perfectly, neither in our thoughts, nor our words, nor our actions. And beloved, so we rejoice that there is the forgiveness of sins in Christ Jesus our Lord. And when we think about our great salvation in Christ, we can also think of it this way, that we have been bought with a price, that we belong to the Lord, body and soul, that we are not our own, but we belong to our faithful Savior, Jesus Christ, in life and in death, in this life and in the life to come. And so here I just want to read for us where we learn about this great gospel truth here in 1 Corinthians 6, verse 19 and verse 20, about how we are not our own, but how we belong to the Lord. Así que, amados, aquí les quiero leer 1 Corintios 6, los versículos 19 a 20, a donde entendemos mejor, ¿verdad?, acerca de la salvación que tenemos en Cristo Jesús y cómo también tenemos el Espíritu Santo. No ignorarais que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios,
y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén y amén. Ahora, amados, vamos a cantar otro canto aquí en su himnario, así que vamos a cantar otro canto, el número 366, en Jesucristo. And so, beloved, we are now going to sing our next song, number 366, as a response to this great salvation that we have in Christ Jesus. And the title of the song, En Jesucristo, is In Christ Jesus, in Jesus Christ. So please stand as we sing all the stanzas of number 366. Durante este tiempo tenemos la oportunidad para compartir nuestras peticiones, ¿verdad? Y damos gracias a Dios que tenemos la salvación en Cristo Jesús y que también Cristo es nuestro mediador y abogado y sumo sacerdote. Y cuando clamamos y invocamos el nombre de Dios Padre nos escuchará, porque tenemos a Cristo su Hijo como nuestro gran mediador y abogado y sacerdote. Y amados, también nada más quiero compartir con ustedes nada más algunas peticiones y ya después también si hay más peticiones, con mucho amor y cariño queremos saber si hay otras peticiones también. Beloved in the Lord Jesus, we truly and most certainly rejoice in the great salvation that we have in Christ Jesus, our Lord and our great Savior. Another blessing that we have is that He is also
in addition to being our great Savior, also our great advocate, mediator, intercessor, and high priest, who is always praying for us and interceding for us, that God the Father will hear us for the sake of his beloved Son. And so, beloved, with that in mind, during this time in El Pacto is when we usually share our prayer requests and updates on people we've been praying for, and also praise reports. And so with that in mind, I just want to share some prayer requests since last we met. And also towards the back of your bulletin, in the bottom half, there it is also written down for you to please keep in mind during your family and private devotions. Así que, amados, aquí nada más les quiero compartir con ustedes nada más algunas peticiones. Sí, y gracias, ¿verdad? Por sus oraciones, ¿verdad? Especialmente con respecto a mi familia. Yo sé que, como muchos de ustedes, yo también tengo seres queridos y parientes y familia en México. Y ahorita, nada más yo le pido oración para mi tía Lucy, ¿verdad? Que está en casa, que sí está recibiendo oxígeno y que por la gracia de Dios y Dios mediante vaya despareciendo su neumonía que tiene ahorita. Y sí, y también yo estoy en contacto, ¿verdad?, con los otros pastores que por un tiempo estaban aquí con ustedes, aquí en el pacto, y todavía estoy en contacto con ellos, ¿verdad? Como el pastor Valentín Alpuche, ¿verdad? Que él estaba comentando que sí tiene mucho dolor en su espalda y que no saben exactamente por qué, y que ya tiene, yo pienso, más o menos 2 años, ¿verdad? Con este dolor. Así que sí, que si Dios dé sabiduría a los doctores para averiguar exactamente por qué tiene este dolor. Y también el pastor, el reverendo, el hermano Rubén Zartman está enfermo. No pienso es nada serio, nada grave, pero sí, no está bien de salud. Así que no sé, amados, si hay otras peticiones. Yo sé que también el hermano Samuel Cuevas dice que no estaba bien, así que nada más para precaución se está en casa, ¿verdad? Para nada más estar súper seguro, ¿verdad? Pero si estás escuchando, Samuel, así que desde el pacto mandamos nuestros saludos a ti y a Reina, ¿ok? Okay. So beloved, I just wanted to give a few updates on people we've been praying for. Thank you for your prayers for my Aunt Lucy, who lives in Puebla, Mexico, which is south of Mexico City. She's dealing with pneumonia as well as with COVID, so thank you for your prayers for her. And also, I'm still in contact with pastors who have served El Pacto prior to myself, and so just pray for Valentina Puche, who's been having back problems for the past 2 years, and they still are not certain exactly the cause of these back problems. And then also Pastor Ruben Zartman is not feeling too well, but Lord willing, he'll be feeling better by the middle of the week. I don't think it's anything serious, but I think he would appreciate our prayers. Okay? So also, beloved, if there's any other prayer requests, of course, we would love to know how we can pray for you and how we can pray for each other. No sé si hay otras peticiones, amados, durante este tiempo. ¿O sí? Ok. Y si no, ¿verdad? Durante entre semana pueden también comentar acerca de eso. Ok. So, beloved, when we come towards the end of the congregational prayer, in the middle of the order of service is italicized the Lord's Prayer, which we refer to as El Padre Nuestro. Padre is Father, Nuestro is our, so our Father who art in heaven. And so we will say that all together in unison when we come to the end of the congregational prayer. Así que, amados, ya al final de, ¿verdad?, la oración familiar, vamos a decir todos juntos las palabras del Padre Nuestro que están aquí en su boletín. ¿Okay? Así que ahora, amados, vamos a ofrecer una oración a Dios Padre. Oh, sí, hermano. Sí, hermano, yo quisiera dar gracias Ajá. a mi hermano, mi sobrino, Sí. está bien. Okay. Y mi hermano, o sea, tuvo su operación, está también bien. Okay. Y mis cuñados también. Oh, Gracias. ay, gracias a Dios, todos están mejor de salud. Sí, gracias al Señor.
Oh, qué bueno. También mi suegra está aquí y llegó con bien. Ajá. Justamente tiene horas de haber llegado de allá de México. Ok. Pues una bendición tenerles aquí con nosotros y aquí, ¿verdad? Espero que pueden quedarse después tenemos una comida después y aquí que todos están invitados y con mucho amor y cariño les queremos invitar a ustedes. Pero bienvenidos y aquí es una bendición tenerles aquí con nosotros. Ok, muy bien. Y damos gracias a Dios, hermana, ¿verdad? Que su familia está a mucho mejor de salud. ¿Verdad? Porque aquí le tengo aquí a Miguel Ángel y Jonathan, ¿verdad? Ajá, muy bien, qué bueno. Muy bien. So Elda Cruz has a praise report, an update on her family that we've been lifting up in prayer for her brother, Miguel Ángel, is doing much better health-wise, and so we praise God for that. And also a nephew of Elda's, Jonathan, who is also doing much better. And also, we also extend a warm welcome. We have a very special guest with us here in El Pacto, David Cruz's family, David's Cruz's mother. And so we extend to you and welcome you warmly and pray that you can join us afterwards so we can get to know you better. Okay? All right. Muy bien. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Dios es fiel y misericordioso. Ahora muy bien, amados, así que ahora vamos a ofrecer una oración y damos gracias a Dios, ¿verdad? Que nuestro Dios es muy fiel. Así que vamos a orar. So let us pray, beloved. Let us pray. Let's pray. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia, Señor, porque siempre que como hombres frágiles, Señor, siempre dependemos de ti, Señor, para todas nuestras necesidades de cuerpo y alma. Y te damos gracias, Señor, por la sanación de Miguel Ángel, el hermano de Elda, y también a Jonathan, el sobrino. Sé que están mejor de salud, Señor, y te damos gracias por todos ellos. Y también los otros parientes, Señor, en México, que también están mejorando de salud. Y gracias, Señor, por tu fidelidad y, Señor, y tu cariño hacia ellos. También, Señor, te damos gracias que también la familia de David y sus parientes, ¿verdad? Están aquí con nosotros y una bendición, ¿verdad? Ofrecer culto a ti, Señor, juntos con ellos y ya después del servicio, Señor, una oportunidad para conocerles mejor. Te damos gracias, Señor, por tu amor y, Señor, hacia nosotros. También, Señor, yo te pido, Señor, por tu misericordia sobre mi tía Lucy, Señor, que está en Puebla, México, Señor, que ahorita tiene COVID y neumonía, Señor, y sí le pido, Señor, por que esté recibiendo oxígeno. Y tenga misericordia, Señor, cuando ella tiene su cita con el doctor ya muy pronto, esta semana que viene. Señor, yo pido por la sanación y el consuelo y la paz de mi tía. Y también, Señor, yo pido por toda mi familia que no están bien de salud, Señor. Que tengas misericordia sobre mi familia y también la familia de Dios y todos los hermanos, Señor, también que nos das fuerza y salud para cada día. También, Señor, yo te pido, Señor, por el hermano Samuel Cuevas, que no está bien. Nada serio, pero damos como precaución, está en casa. Y, Señor, yo pido por tus bendiciones, Señor, también sobre Samuel y Reina, y también, Señor, por toda la familia que tienen aquí en Chicago y también en México. También, Señor, yo pido por todas las familias del pacto, ¿verdad? Yo te pido, Señor, por tus bendiciones sobre la salud de Teo García, Señor, sobre la familia Mozo, Señor, y están sobre mi familia, Señor, la familia Cruz, la familia Cernas, Señor, sobre todo la familia, Señor, aquí. Y te damos gracias, Señor, que estamos en tus manos, Señor, como nuestras vidas están en tus manos. Y también, Señor, yo te pido, Señor, por Don Chuy, que un tiempo estaba con nosotros y hace algunos años y que se lastimó de su cabeza, y sí pedimos por su sanación. Y también por mi otro tío, Panuncio Ruiz Flores, Señor, que no está bien, ya tiene 90 años, que está en México, Señor. Y Señor, tenga misericordia sobre él, que tiene COVID. También, Señor, te oremos por el pastor Alpuche y el pastor Zartman,
Señor, que no están bien de salud, por el dolor que tiene el reverendo Alpuche, Señor, y que des también sabiduría a los médicos para que descubran lo que le está provocando este dolor, Señor, en su espalda. Y también por el pastor Rubén Zartman, Señor, que, Señor, les pido que muy pronto se recupere, Señor, y que ya puede también seguir predicando la palabra de Dios y enseñando su clase en el seminario, esté con él y con Hailey, Señor. También oremos por la salud de Héctor, Señor, y lo operaron de su rodilla, que está mejorando poco a poco. Y también oremos por la mano y la salud de Anita Solano, y también por la salvación y bienestar de Vicky, la hija de Anita, y sus hijos, Jael, Osmar. También oremos por, Señor, la cirugía de Graciela Puente y por su bienestar, Señor. Y también por el hermano Arnold Laver, que está en Richmond, Virginia, que tomará su examen de licenciatura para ser pastor en la Iglesia Presbiteriana en América. Señor, esté con nuestro querido hermano y también su esposa Jessie y todos sus hijos. Oremos por Jonathan Alspicueta, que vivirá en Wisconsin a partir de marzo, y esté con él y toda su familia. Y oremos, Señor, por la salvación de nuestra familia, amigos y vecinos, Señor. Y, Señor, concluimos nuestra oración usando las palabras que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Ahora, amados, vamos a cantar otra vez de este himnario. Ahora, Gracia Admirable, es el número 165, 165, aquí Gracia Admirable, y vamos a ponernos de pie para cantar todas las estrofas. Beloved, will you please stand as we sing our next song, number 165, number 165, in which we praise God for His grace. So let us sing all the stanzas of 165. So
Cristo Jesús, ahora vamos a continuar en nuestra serie de sermones en el libro de Hechos. Aquí leemos Hechos capítulo 13, los versículos 26 a 52. Estamos aprendiendo de este sermón que dio el apóstol Pablo a una sinagoga judía, ¿verdad? En Antioquía, en Pisidia. Y aquí estamos aprendiendo cómo Pablo predicó el Evangelio, ¿verdad? A los judíos, ¿verdad? Como primero explicó el Antiguo Testamento y ya después explicó acerca de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Y amados, aquí también, para que también les puedan ayudar, aquí le tengo en medio de su boletín un resumen del sermón con los 3 puntos del sermón para ayudarles a entender nuestro pasaje de hoy. Beloved, we continue our sermon series through the book of Acts, and so I invite you to turn with me to Acts chapter 13, verse 26 to verse 52. As you are turning there, as way of introduction, let me just give you a little context as far as our passage. This is a sermon by the Apostle Paul in which he's preaching in a Jewish synagogue. And here in the Jewish synagogue, we see how the Apostle Paul was preaching the gospel. How the first half of the sermon was an overview and a history of the Old Testament, an overview of Israel's history. And then in the second half of the sermon, he focuses on his attention on the death and resurrection of Christ. So last Sunday, we talked about the overview of Old Testament history. And this Lord's Day, right now, we will focus our attention on how the Apostle Paul preached about the death and resurrection of Christ Jesus our Lord. And so, beloved, please turn with me to Acts chapter 13, beginning at verse 26, where we read the second half of Paul's sermon to this Jewish synagogue in Antioch in Pisidia. Aquí leemos, amados, la palabra de Dios, Hechos capítulo 13, comenzando en el versículo 26. Aquí leemos la segunda parte del sermón del apóstol Pablo, aquí en la sinagoga, ¿verdad? En la ciudad de Antioquía, en Pisidia. Aquí leemos, amados, Hechos 13, comenzando en el versículo 26. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pusisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree.
Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que se ha dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Pero así nos has mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios. Ahora ofrecemos una otra oración, amados, para ayudarnos a entender nuestro pasaje de hoy. Beloved, let us pray for the illumination of the Holy Spirit, for it is the Spirit who guides us in all truth and helps us understand the spiritual things of God. So may the Holy Spirit help us understand this passage in its context and help us understand better our Lord and Savior Jesus. So with that in mind, beloved, let us pray and ask for the Spirit's help. Padre Celestial, cómo dependemos del Espíritu Santo para iluminar nuestra mente y también, Señor, para entender nuestro pasaje de hoy en su contexto. Ayúdanos a entender mejor acerca de la persona y la obra de Cristo Jesús. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amados en Cristo Jesús, cuando estudiamos la Biblia, aprendemos cómo la palabra de Dios es poderosa para crear vida. Cuando, por ejemplo, leemos el primer capítulo de la Biblia, que es el libro de Génesis, Génesis nos dice cómo Dios creó todo el universo a través de su palabra. Y además, la palabra de Dios es el instrumento de Dios para crear vida espiritual. Así que nos damos cuenta cuando estudiamos las Escrituras cómo la palabra de Dios puede crear vida espiritual y vida física. Dios usa predicadores para proclamar su palabra a su pueblo y al mundo. Y a través de su palabra Dios instruye y reprende a su pueblo. Y también por el poder del Espíritu Santo Dios crea vida espiritual en el pueblo a través de su palabra. A lo largo de las Escrituras, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para crear vida física y espiritual. En el libro de Hechos, el reino de Dios avanzó cuando el Espíritu Santo bendijo la predicación del Evangelio. Y muchas personas respondieron a la predicación del Evangelio, ¿verdad?, con fe en Cristo y arrepentimiento de sus pecados. La iglesia primitiva creció rápidamente, ¿verdad?, por todo el imperio romano, ¿verdad?, en 3 continentes, en 3 décadas. La iglesia creció tan rápido
en poco tiempo, porque el Espíritu reemplazó los corazones de piedra con corazones de carne, a gran escala. En el sermón de hoy aprenderemos sobre la segunda parte del sermón de Pablo a la sinagoga judía en Antioquía, en Pisidia. Durante su primer viaje misionero, Pablo visitaba las sinagogas, ¿verdad? Primero, cada vez que iba a una nueva ciudad. Así que cuando Pablo iba a una nueva ciudad, ¿a dónde fue primero? A las sinagogas, primero. En su sermón, Pablo explicó cómo Jesucristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y para ayudarnos a entender este sermón de Pablo y la reacción de la gente, vamos a considerar 3 puntos. Primero, la muerte de Jesús. Segundo, la resurrección de Jesús. Y tercero, una advertencia solemne. And so, beloved, as we seek to understand this afternoon's passage, we will consider 3 points. First, the death of Jesus. Second, the resurrection of Jesus. And third, a solemn warning. Así que, amados, comenzamos con el primer punto, la muerte de Jesús. En la primera mitad del sermón de Pablo a la sinagoga judía, Pablo da una visión general de la historia del Antiguo Testamento, de la historia de Israel. Menciona a los patriarcas, ¿verdad? El Éxodo, y también la conquista de la tierra prometida, y también la época de los jueces, y después la época de los reyes. Y luego explica el ministerio de Juan el Bautista, quien anunció la inauguración del ministerio terrenal de Jesús. Y ahora vamos a enfocar nuestra atención hoy en día, ¿verdad?, en la segunda mitad, la segunda parte de su sermón, a donde Pablo se enfoca en la muerte y la resurrección de Cristo. La obra salvadora de Cristo es el punto focal del plan de salvación de Dios. En el Antiguo Testamento aprendemos acerca de las promesas de Dios y las profecías de Dios, y estas promesas y profecías se tratan acerca de la persona y la obra del Mesías. Y ahora en el Nuevo Testamento es a donde aprendemos del cumplimiento de estas promesas y profecías, ¿verdad?, en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Para entender nuestra salvación, debemos conocer el requisito de Dios, ¿verdad? ¿Y qué es el requisito de Dios? Dios requiere una obediencia perfecta a sus mandamientos, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la ley de Dios y los 10 mandamientos y leemos la ley de Dios, ¿qué exige Dios, verdad? La obediencia. Pero sin embargo, dados que somos pecadores, ninguno de nosotros puede cumplir este requisito, ¿verdad?, perfectamente, todos los días de nuestras vidas, en nuestros pensamientos, palabras y hechos. ¿Quiénes de nosotros podemos cumplir con este requisito de Dios, ¿verdad?, que Él quiere que obedecemos la ley de Dios perfectamente durante toda la vida? Por lo tanto, Cristo vino para obedecer la ley de Dios en nuestro lugar. Cristo vivió una vida perfecta según la ley de Dios, según los mandamientos, ¿verdad?, para ganarnos la justicia y la rectitud. Su vida perfecta de obediencia se acredita a nuestra cuenta espiritual. Esto significa que su perfección, su rectitud, su santidad, su justicia es nuestra posesión cuando la abrazamos por fe. Y cuando Dios nos ve como perfectos, justos, santos, perdonados, cuando nos ve Dios. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos con la perfección y la santidad de Cristo Jesús. Aunque Jesús vivió una vida perfecta en la tierra
y probó ser el Hijo de Dios por sus palabras y acciones. Todavía muchos residentes y gobernantes en Jerusalén todavía lo rechazaban como el Mesías. Según Hechos 13:27, las profecías del Antiguo Testamento predijeron el rechazo del Mesías. Así que cuando aprendemos de la vida de Cristo, del sufrimiento de Cristo, del rechazo de Cristo, no es una sorpresa, porque ya en el Antiguo Testamento nos indica, por ejemplo, en el Salmo 22, en Isaías 53, acerca del rechazo de Cristo. Entonces, amados, una multitud de judíos le pidió a Pilato que crucificara a Jesús. Y era parte del plan de Dios, ¿verdad? Y la salvación de Dios, que Jesús muriera en la cruz. Ahora sabemos que cuando vamos a una iglesia o cuando estamos manejando posiblemente, pasando una iglesia, siempre vemos, ¿verdad?, una cruz, la cruz. ¿Y por qué? Porque ¿qué significa la cruz? ¿Por qué fue necesaria, ¿verdad?, la crucifixión de Cristo Jesús? Pues la ley de Dios requiere que todo pecado sea castigado. Y como leemos en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta y leemos qué nos dice, qué nos enseña la Biblia acerca del castigo para el pecado, ¿qué es la paga del pecado? Es muerte, pena de muerte. Y según Hebreos 9:22, los pecados solo se perdonan con el derramamiento de sangre. Y debe ser el derramamiento de sangre de un sacrificio perfecto. Así que por el derramamiento de la preciosa sangre de Jesús, ¿verdad?, nosotros obtenemos el perdón de los pecados, de todos nuestros pecados, del pasado, del presente, del futuro, de todos nuestros pecados. Y Jesús aceptó el castigo por nuestros pecados. La ira y la condenación de Dios cayeron sobre Cristo, no sobre nosotros. Y entonces, cuando nosotros leemos acerca del Evangelio y escuchamos el Evangelio, ¿verdad?, ¿qué está pasando en este momento, amados? Que el Espíritu Santo en este momento, mientras que están escuchando las buenas nuevas de Cristo y acerca de su crucifixión, está obrando fe en Cristo en nuestro corazón. Está obrando el don del arrepentimiento en este corazón. Entonces nos damos cuenta que en este momento el Espíritu Santo, ¿verdad?, está obrando entre nosotros, como ya hemos aprendido, ¿verdad?, que nos está quitando el corazón de piedra y ahora nos está dando un corazón de carne para que nosotros podamos creer en Cristo, y está cambiando la disposición de nuestro corazón. Y también nos hace ver la grandeza de nuestro pecado. Yo sé que a veces cuando hablamos acerca del pecado, cuando pensamos del pecado de nuestro prójimo, el pecado de mi prójimo es súper grande, ¿verdad? Pero cuando pensamos de nuestros pecados, es algo pequeño. Pero amados, lo que está pasando es que con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos está ayudando para que nos damos cuenta que nuestro pecado también es algo grave, es algo serio, es algo grande, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos está ayudando para que nos damos cuenta de la seriedad de nuestro pecado y miseria. Y cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que tal vez ahorita, ¿verdad?, estamos limpios por fuera y todo está limpio, pero por dentro, ¿verdad?, cuando pensamos espiritualmente, no estamos limpios. Dependemos de la sangre de Cristo para limpiarnos completamente espiritualmente y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Ahora el segundo punto, la resurrección de Jesús. And now to our second point.
Ahora, del versículo 30 hasta el versículo 37, Pablo ahora enfoca su atención en la resurrección de Cristo. Después de su crucifixión, Jesús fue exaltado. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Dios Padre resucitó a su Hijo y lo exaltó ante todo. Dios Padre no dejó a su Hijo en la tumba. Y aquí leemos acerca de la resurrección de Cristo, aquí en nuestro pasaje de hoy, en Hechos capítulo 13, el versículo 33. Acts 13, verse 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora, amados, cuando leemos acerca de la resurrección de Cristo, nosotros sabemos que en ese momento nuestro Padre Celestial afirmó que Jesús era su Hijo unigénito. Así que cuando aprendemos acerca de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Aprendemos muchas cosas en su resurrección. Que el sacrificio de Cristo fue aceptable, agradable a Dios Padre. También Dios Padre estaba diciendo por medio de la resurrección que este es mi Hijo, este es mi Hijo unigénito. Y también por su resurrección, Cristo conquistó la muerte. Así que damos gracias a Dios que cuando nosotros pensamos en la muerte como creyentes, la muerte no tiene la última palabra. Así que cuando nosotros vamos a un funeral de un creyente, de un cristiano, nosotros sabemos que eso no es el último capítulo, ¿verdad? Sino que Cristo conquistó la muerte y que un día nosotros vamos a recibir un cuerpo glorificado y resucitado. Y cuando pensamos, ¿verdad?, acerca de la resurrección de Cristo, nosotros sabemos que Él es el Señor de la vida. Ni la muerte, ¿verdad?, le puede ganar. Por su resurrección, el cuerpo de Cristo, ahora que está a la diestra de Dios Padre, que Cristo y su muerte no sufrió corrupción. Cristo recibió un cuerpo glorificado. Y en nuestro pasaje de hoy se citan dos profecías del Antiguo Testamento. Aquí leemos, ¿verdad? En Hechos 13:34 nos damos cuenta de dos diferentes profecías. Aquí leemos, Acts 13, verse 34. Y en cuanto a aquel le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Y esa frase viene de Isaías 55, el versículo 3. Y aquí seguimos en el versículo 35. Por eso dice también en otro salmo. El otro salmo es Salmo 16. El Salmo 16, el versículo 10, a donde leemos: no permitirás que tu santo vea corrupción. Así que, amados, cuando nosotros estamos leyendo este sermón, Pablo se está refiriendo, el Salmo 16, Isaías 55, y cómo esas profecías se realizan en Cristo. Los salmos de David y las promesas de David se cumplen en Cristo. Y aquí otra vez nos damos cuenta, ¿verdad?, acerca de la diferencia entre el rey Jesús y el rey David. Porque ¿qué le pasó al rey David? ¿Y qué le pasó al rey Jesús el tiempo de su muerte? Pues, por ejemplo, en muchos sentidos ya sabemos que Cristo es más grande que el rey David. Pero ¿por qué? ¿Por qué es mayor que el rey David? Es porque cuando el rey David murió, su cuerpo experimentó corrupción. ¿Qué pasa a un cuerpo después, verdad? Después que está muerto por algunos días. Corrupción, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese cuerpo ya después de la muerte? Va a notar corrupción. Pero en el caso de Cristo, ¿qué le pasó al cuerpo de Cristo después de su crucifixión?
¿verdad? Él, su cuerpo, ¿verdad? No experimentó corrupción, sino ahora tiene un cuerpo resucitado y glorificado, y ahora Cristo ya no sufre dolor, ni enfermedad, ni muerte. Y cuando Pablo predicó el Evangelio en la sinagoga judía, sabía que muchos judíos no creían en la salvación solo por gracia, solo por la fe en Cristo. Así que, ¿verdad? Como por ejemplo, aquí está el apóstol Pablo, aquí está, ¿verdad? Dentro de la sinagoga judía, y él ya sabe lo que piensan ellos, ¿verdad? Saben con su forma de pensar, su manera de pensar. ¿Cómo piensan los judíos en las sinagogas? ¿Cómo piensan ellos con respecto a la salvación? Varios judíos en la sinagoga estaban tratando de obedecer la ley de Moisés para ganar su salvación. Eso es verdad. ¿Cómo entienden los judíos la salvación? Yo necesito ganar al cielo, los cielos y la gloria por medio de mis esfuerzos, por medio de mis propios esfuerzos y mis propias obras. Así piensan los judíos, ¿verdad? Quieren justificarse ante Dios por sus buenas obras. Señor, mira, aquí tengo mis buenas obras, yo soy buena gente, buena persona, muy amable, ¿verdad? Yo trato de hacer todo bien, ¿verdad? Yo soy digno de la salvación. Así piensan ellos. Pero al final de su sermón, Pablo les dice, ¿verdad? A esta sinagoga judía, ¿verdad? Les dice claramente que solo pueden ser justificados por la fe. Y aquí leemos acerca de esto, a donde Pablo les explica a los judíos en la sinagoga acerca de cómo se obtiene la salvación. En Hechos 13, el versículo 39. Acts 13, verse 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Esa es una frase clave, amados. Es justificado todo aquel que cree. ¿Qué significa eso? Esa es la doctrina de la justificación por la fe. Ahora, yo sé qué significa esa palabra, justificación. Posiblemente están pensando en este momento, hermano pastor, espera un momento, ¿qué significa esa palabra, justificación? Justificación es una declaración legal. Significa que Dios te declara legalmente justo, perdonado, perfecto, recto, santo, a base de la obra salvadora de Cristo. Amados, es algo grande la justificación, porque es como Dios te está diciendo, que te está declarando legalmente, como un juez declara inocente o culpable. Dios te está declarando legalmente inocente, perdonado, recto, justo, santo. ¿Por qué, Señor? Yo soy pecador. A base de los méritos de Cristo, a base de la salvación de Cristo. ¿Y cómo obtenemos la salvación? Yo quiero esta salvación. ¿Cómo lo puedo obtener? Por la fe. Por fe. Por fe, amados. Por el instrumento de la fe, abrazamos a Cristo y todas las promesas del Evangelio. La promesa del perdón, la promesa de la justicia, la promesa de la vida eterna, la promesa de una ciudadanía celestial, la promesa que nosotros somos miembros de la familia de Dios, la promesa de la resurrección. Todas esas promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo nos da el don de la fe y el don del arrepentimiento. Y cuando escuchamos el Evangelio, el Espíritu obra fe en nuestros corazones, también arrepentimiento. Y si tenemos el Espíritu Santo, creemos que Jesús es el verdadero Salvador de Israel. Y sin el Espíritu no creeremos en Cristo.
Así que necesitamos el Espíritu para darnos el don de la fe. Ahora el tercer punto, una advertencia solemne. And beloved, to our third point. Para aquellos que no creen en el Evangelio, Pablo hace una advertencia solemne, invocando las palabras del profeta Habacuc 1:5, aquí en Hechos 13:40. Acts 13, verse 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros la que está dicho en los profetas, refiriéndose a Habacuc 1:5. Mirad, oh menospreciadores y asombraos, y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Amados, que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios abra nuestros ojos y nuestros oídos, ¿verdad? Porque posiblemente, ¿verdad? Si no creemos en Cristo, podemos decir esto: estamos espiritualmente sordos y ciegos. Necesitamos el Espíritu Santo para abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos, para que nosotros podamos escuchar y ver este gran Salvador en Cristo. Al final de su sermón, los miembros de la sinagoga quieren escuchar más acerca de Cristo y las promesas del Evangelio. Imagínense después del sermón, si alguien dice: ¿sabe qué? Pablo y Bernabé, quiero aprender más todavía, más, yo quiero aprender más. Yo tengo hambre y sed para la palabra de Dios. Por favor, dígame más acerca de la Biblia, acerca de Cristo, acerca del Evangelio. Quiero más todavía. Entonces, amados, estaban hambrientos de la palabra de Dios y sedientos de las enseñanzas de las Escrituras. Varios de ellos creían en el Antiguo Testamento y ahora, a través de este sermón de Pablo, ahora creían que Cristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Ahora entendían el plan de salvación de Dios, porque en el Antiguo Testamento promesas y profecías del futuro Mesías. Ahora en el Nuevo Testamento, ahora tenemos Cristo, ¿verdad? El cumplimiento de esas profecías y promesas. Muchos de los judíos y prosélitos, es decir, gentiles convertidos al judaísmo, siguieron a Pablo y Bernabé. Imagínense, después de un sermón y estaban afuera de la sinagoga, ¿verdad? A ver quién está tras mí. Oh, wow, ¿verdad? Estos judíos y prosélitos y gentiles están tras mí. ¿Por qué? Quieren aprender más acerca de la palabra de Dios. Y poco después, casi toda la ciudad se reunió para escuchar la palabra de Dios el sábado siguiente. Así que en una semana, ¿qué pasó? Ya para el otro sábado, para el otro día de reposo, ya en 7 días, ¿qué pasó? Casi toda la ciudad estaban ahí reunidos, ¿verdad? Los residentes de esta ciudad, de Antioquía, Pisidia, querían escuchar acerca de la palabra de Dios. Y entonces los judíos y gentiles esperaban ansiosamente que Pablo y Bernabé predicaran nuevamente. Ya estaban listos para escuchar otro sermón. Este es otro ejemplo de cómo el Espíritu Santo crea vida espiritual a través de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que alguien tiene este deseo, ¿verdad?, de escuchar sermones, aprender de la Biblia, ¿verdad?, de tener gozo y, ¿verdad?, alegría en Cristo Jesús? ¿De dónde viene eso? Esa fe, ¿verdad?, o ese gozo, ¿de dónde viene? Viene del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Aquí leemos, amados, Hechos 13:48, Acts 13, verse 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.
Antes de la fundación del mundo, Dios Padre escogió a quienes salvaría. Es decir, Dios ha determinado nuestro destino eterno antes de nuestro nacimiento. Dios es el autor de la salvación de principio a fin. ¿Qué hacemos nosotros en la salvación? ¿Cuál es nuestra contribución, verdad? De parte de nosotros, nada. El Señor lo hizo todo. Como dijo Cristo en la cruz, ¿verdad? Consumado es. Cristo lo hizo todo. Por la gracia de Dios somos llenos de gozo que nos da el Espíritu Santo. A medida que aprendemos acerca de las promesas de Dios, nos da gran gozo que ahora tengo comunión con Dios. Ahora cuando escucho el Evangelio, estoy aprendiendo acerca de mi herencia espiritual como hijo de Dios. Estas promesas no eran solo para los judíos, ¿verdad? Sino también para los gentiles. Y aunque Dios enfocó su atención principalmente en las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nosotros sabemos que siempre fue parte de su plan para salvar a los gentiles también. Y una vez más se cita un pasaje del Antiguo Testamento en este sermón. Así que aquí, amados, si están tomando notas, otra vez Pablo se refiere al profeta Isaías. Isaías 49, el versículo 6. Se cita aquí en Hechos 13, 47. Acts 13, verse 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. La buena nueva de Cristo debe ser proclamado a todas las naciones sin distinción. Que Dios nos dé la gracia de ser fieles a la gran comisión al hacer discípulos de todas las naciones. Mientras compartimos las buenas nuevas, encontraremos oposición. Amados, nosotros estamos en una guerra espiritual. Mientras que estamos proclamando el Evangelio, hablando de Cristo, ¿verdad? Compartiendo la fe con los demás, estamos en una guerra espiritual. Así que no es una sorpresa que hay oposición. Esto ha sido cierto a lo largo de la historia de la redención. Pablo y Bernabé soportaron la persecución durante su primer viaje misionero. Y cuando vieron a Dios convirtiendo a grandes multitudes en Antioquía en Pisidia, varios judíos respondieron con celos, con envidia, como leemos aquí en Hechos 13, 45. Los judíos que habían rechazado el Evangelio estaban contradiciendo ¿verdad? Las enseñanzas de Pablo y Bernabé. Así que imagínense, amados, si estamos en la ciudad de Antioquía, aquí tenemos Pablo y Bernabé, aquí tenemos estos judíos, ¿verdad? Que llenos de celos. ¿Y qué estaban haciendo, verdad? Estaban contradiciendo las enseñanzas y los sermones de Pablo y Bernabé, ¿verdad? Este grupo de judíos que no tenían fe en Cristo. Y no solamente eso, pero también estos judíos incitaron a mujeres y hombres prominentes de la ciudad a oponerse a Pablo y Bernabé. Como resultado, ambos misioneros, Pablo y Bernabé, fueron expulsados del distrito. Y aunque Pablo y Bernabé fueron expulsados, continuaron sus labores misioneras en otra ciudad, en Iconio. Y también nosotros continuamos nuestras labores a pesar que enfrentamos oposición. Dios puede vencer, ¿verdad?, cualquier obstáculo. Y cada persona que Dios ha designado para vida eterna será salva. Gloria a Dios, porque todos sus propósitos para su pueblo se cumplirán. Amén y amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día.
Señor, te damos gracias, Señor, por la salvación en Cristo. Señor, cómo dependemos del Espíritu Santo para obrar fe y arrepentimiento en nuestro corazón. Y te damos gracias, Señor. También nosotros, como estos creyentes hace muchos años, ¿verdad? También nosotros queremos, ¿verdad? Ese gozo, esa alegría que nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando pensamos que Cristo es nuestro Salvador. Y Señor, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Ahora, amados, ahora vamos a cantar otro canto. Aquí, amados, los invito, ¿verdad? Aquí a este escenario celebremos su gloria. A la número 36. Oh Dios, mi soberano Rey. El número 36. And beloved, for our final song, I invite you to turn with me to number 36. Number 36. O God, my sovereign King. And let us stand to sing all the stanzas of number 36. Vamos a concluir nuestro servicio de hoy con la bendición de Dios y ya después todos están invitados, ¿verdad? ¿Verdad? Para acompañarnos, ¿verdad? En la comida y, ¿verdad? Tener un convivio con ustedes y pasar más tiempo con ustedes. Así que, amados, todos están invitados ya inmediatamente después del servicio. Así que, amados, ahora vamos a escuchar la bendición de Dios. Receive now, beloved, the Lord's parting benediction. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.